Honorable Asamblea, el siguiente asunto a tramitar es el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 69 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 64 quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta desde el día de ayer y está disponible en el monitor de sus escaños. El dictamen considera una iniciativa del senador Alfonso Cepeda Salas del 28 de septiembre del 2024. Para certeza de la Asamblea, voy a solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día y se tramite a continuación. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre al orden del día de hoy el dictamen referido por la Presidencia y se tramite de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del numeral 2 del reglamento del Senado, es de primera lectura. Como sabemos, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al desahogo del dictamen. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura. Consulta a la económica se autoriza que se dispense la segunda lectura. Quienes estén porque se dispense, a favor de levantar la mano. Porque no se dispense, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la lectura, señora Presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, para la presentación del dictamen con proyecto de decreto a nombre de las comisiones. Adelante, senador. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Bueno, vamos a tratar de ajustarnos, ¿no? Un poquito de tolerancia. Voy a hablar a nombre de las Muy dos bien. comisiones, a partir de que el senador Cepeda nos lo ha pedido, por ser él el promotor de la iniciativa, así lo entiendo, y en un afán de estricta limpieza legislativa, cosa que agradezco mucho. Hoy sometemos a consideración del Pleno un dictamen que consolida la libertad sindical en el Estado mexicano y con ello se fortalece el camino hacia la democratización plena de la vida laboral en el servicio público.
Se trata del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 69 bis a la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado, reglamentar el apartado B del artículo 123 constitucional y un artículo que 64 cuater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hay que decir que posteriormente el senador Cepeda y un servidor y el senador Pavel hemos presentado también una reserva que presentará el senador Pavel estrictamente de técnica legislativa, pero ya en su momento él lo hará. Ambos orientados a garantizar la autonomía y la libre autodeterminación de las organizaciones sindicales de los trabajadores del Estado. Compañeros y compañeras, la libertad sindical es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales que México ha suscrito. Sin libertad sindical no hay democracia laboral y sin democracia laboral no hay justicia social. Durante muchos años, el sindicalismo en el sector público estuvo subordinado al poder político. Las y los trabajadores eran cooptados, presionados o manipulados para sostener estructuras de control. Esta etapa debe de quedar atrás. Hoy el Estado mexicano, en el marco de la Cuarta Transformación, debe ser garante, no interventor de la vida sindical. Debe asegurar que las y los trabajadores elijan libremente a sus dirigentes, que puedan organizarse sin presiones y que el ejercicio de sus derechos no dependa de la voluntad de un superior jerárquico o de un funcionario en turno. Por eso, este dictamen propone adicionar el artículo 69 bis a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de prohibir expresamente toda injerencia de los servidores, de las personas servidoras públicas en la constitución, funcionamiento, administración o procesos electorales de los sindicatos. Se establece con claridad que quien viole esta disposición incurrirá en una falta administrativa grave, sancionable conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y aquí es donde justamente estamos poniendo el centro de la adición que estará presentando también el diputado Pavel. Y para reforzar este principio, ya están tipificándose un conjunto de conductas específicas que históricamente se han usado para coartar la libertad sindical, tales como coaccionar, inducir o amenazar a los y las trabajadoras para votar en determinada planilla o abstenerse de participar, condicionar permisos, licencias o beneficios institucionales al apoyo sindical, utilizar programas públicos o recursos institucionales para favorecer una candidatura, difundir propaganda desde dependencias del Estado para influir en elecciones sindicales, negarse sin causa justificada a entregar información necesaria para los procesos electorales sindicales. Cada una de estas prácticas vulnera la neutralidad institucional, corrompe la democracia sindical y perpetúa esquemas de dominación que no tienen cabida en un Estado de Derecho. Esta reforma no solo modifica leyes, transforma una cultura, rompe con la idea de que el poder político puede intervenir en la vida interna de los sindicatos y coloca en el centro de la relación laboral la dignidad de los y las trabajadores y trabajadoras. El sindicalismo debe de volver a ser lo que siempre debió hacer: una escuela de democracia, solidaridad y defensa de los derechos colectivos. Con esta medida fortalecemos la legalidad, cerramos espacios a la corrupción y enviamos un mensaje claro de que ninguna autoridad puede usar su posición para intervenir en la voluntad de los trabajadores. Esta es una reforma que encarna los principios de la Cuarta Transformación
separar el poder político del sindicalismo, garantizar la transparencia en la gestión pública y empoderar a la base trabajadora. El sindicalismo libre y democrático no es enemigo del Estado, es su aliado natural en la construcción de una administración pública más justa, eficiente y humana. Por eso, con este dictamen cumplimos un mandato constitucional, pero también un compromiso ético, el de asegurar que los y las trabajadores y trabajadoras del Estado puedan ejercer sus derechos sin miedo, sin presiones y con plena autonomía. Compañeras y compañeros senadores, senadoras, la historia del sindicalismo en México ha sido también una historia de lucha por la libertad. Hoy, desde este Senado de la República, tenemos la oportunidad de honrar esa lucha y de colocar de nuevo un nuevo cimiento en la construcción de un país más justo y democrático. Permítame, por eso, senador, permítame, ¿sí con qué objeto? No, el objeto es hacerle una pregunta al orador, si me permite, presidente. Si gusta, ¿Le puede hacer una pues pregunta? estamos en el posicionamiento. Sí. Estamos en la posición. Bueno, que concluya entonces que en el posicionamiento no se estarían haciendo estas preguntas en la presentación posteriormente, sí. Por eso, a nombre de las comisiones de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera, les pido su voto a favor de este dictamen, porque fortalecer la autonomía sindical es defender la dignidad de quienes sostienen con su trabajo al Estado mexicano. Es cuanto, Presidenta. Disculpe, senador, pero conforme al artículo 197 del reglamento del Senado, se señala que no proceden las preguntas en los posicionamientos, en las presentaciones, pero se la puede hacer personalmente, lo invito a que vaya a su escaño. Bueno, a continuación tiene el uso de la palabra el senador Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Con el permiso de nuestra querida presidenta, estimadas senadoras, estimados senadores, quien es buen juez, por su casa empieza. Establecer en el marco jurídico el respeto a la autonomía sindical para las trabajadoras y trabajadores del apartado B de la Constitución representará la conquista laboral más importante del siglo XXI para este sector, lo que permitirá consolidar los logros y conquistas alcanzadas hasta ahora y obtener otras que hagan de la justicia social una realidad cotidiana. Para las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, es muy importante esta reforma, porque blinda y garantiza la autonomía sindical, lo cual asegura la democracia y, por lo tanto, el derecho a la libertad sindical. La autonomía, libertad y democracia sindicales son las bases que sostendrán un nuevo sistema de pensiones, una política salarial más equitativa y la progresividad del derecho a la seguridad social. Esta reforma reivindica y dignifica a las y los trabajadores al servicio del Estado. Es la garantía de que nunca más el poder político interferirá en sus decisiones, ni sustituirá la voluntad de las trabajadoras y trabajadores. Por eso hoy, desde este Senado de la República, la Casa del Federalismo, las senadoras y senadores somos congruentes al dar el primer paso para comenzar a saldar la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con su base trabajadora. De ahí que con el voto unánime de todas las fuerzas políticas en las comisiones dictaminadoras de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera,
dimos un sí contundente a favor de las y los trabajadores del apartado B. Asimismo, enviamos un mensaje decidido y claro a las personas servidoras públicas al establecer que todo acto de injerencia en la Constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y o la destitución de sus directivas será considerada falta administrativa grave y sancionada conforme a la ley. Una sanción que implica suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación de 1 a 20 años, además de sanciones económicas sin perjuicio de las políticas o penales según corresponda. La sanción constituye una medida preventiva para que las personas servidoras públicas no cedan a la tentación de interferir en la vida interna de los sindicatos. Y desde luego es también una medida correctiva ejemplar para quienes insistan en violar su autonomía. Con esta reforma le cerramos otra puerta más a la corrupción. No más ventajas indebidas, no más abusos del cargo, no más dirigencias a modo, no más subordinaciones indignas. En el segundo piso de la Cuarta Transformación tenemos claro que los derechos laborales son derechos humanos. Por lo tanto, no dejaremos fuera a las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Con esta reforma les entregamos una herramienta jurídica para hacer valer sus derechos. Su voz jamás debe ser silenciada. Por eso hoy hacemos eco de una sentida, reiterada y justa exigencia. Tengo la certeza de que la continuidad de la transformación requiere de una acción colectiva, de ahí la pertinencia de esta reforma. Para cambiar la realidad existente es necesario dar paso a un nuevo modelo y cultura en donde la ley sea la justa medida de todas las acciones y decisiones. Senadoras, senadores, reciban de antemano el agradecimiento de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado y de las maestras y maestros de México. No hay transformación ni revolución que marche hacia atrás. Es cuanto, Presidenta. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, senador Cepeda. ¡Que viva! Iniciaríamos con la discusión en lo general, sin embargo, quiero aclarar que los grupos parlamentarios consideraron que no habría oradores en lo general del proyecto, sino que habría personas registradas para la discusión. Solicito ver si hay alguna reserva. Sí. ¿Participaría en lo general? Sí, a ver. Tiene la palabra el senador Clemente. En el posicionamiento No, de grupos parlamentarios A ver, sí. está registrada la senadora Alejandra Barrales, que por cierto se va aproximando a la tribuna. Muy bien, tiene la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Es para hablar a favor del dictamen. Voy a ser muy respetuosa de
de los tiempos, porque entiendo que hay un poquito de prisa, tenemos que atender otras comisiones. Compañeras y compañeros, yo quiero compartir con ustedes que para Movimiento Ciudadano no hay mejor política social que la política laboral. Y la razón es muy clara. En la medida que la gente, las mexicanas, los mexicanos tenemos empleo, tenemos la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de nuestra familia. Salud, educación, vivienda, todos estos temas que estamos obligados a atender cuando hay empleo, tenemos la posibilidad de hacerlo. Lamentablemente, en la historia de nuestro país, lo que hemos visto es que la libertad sindical, la libertad de que los trabajadores se organicen libremente para escoger su sindicato, su gremio, sus dirigentes, sigue siendo un anhelo. Históricamente en nuestro país se le ha tenido miedo a la capacidad de organización, a la capacidad de organización colectiva de los trabajadores, por el poder que esto puede implicar. No es casualidad, por ello, que en nuestro país, desde sus orígenes, en la propia Constitución, está establecido en el artículo 123 el famoso apartado A y apartado B, lo cual de origen obliga a la división de los trabajadores. Los trabajadores del apartado A representando a las empresas de la iniciativa privada y los del apartado B representando a los trabajadores de la burocracia, los trabajadores al servicio del Estado. Por si eso fuera poco, ha habido otros esquemas que han limitado la capacidad de organización colectiva de los trabajadores. No es casualidad que en este país, con 60 millones de trabajadores, solo 5 millones de trabajadores estén sindicalizados, apenas el 8%. Esto quiere decir que de cada 100 trabajadores sindicalizados solamente están 8 trabajadores. Es una señal clara, pues, de cómo se ha limitado este derecho. Y si esto fuera poco, a lo largo de la historia hemos visto también esa vinculación que hace la cooptación o que obliga a la cooptación de los sindicatos o de los dirigentes sindicatos. Hemos oído todos hablar de los brazos obreros al interior de los partidos políticos, un acuerdo muy claro, al dirigente le dan el sindicato, le dan el liderazgo, y el dirigente le da los votos al partido en el poder, al gobierno en turno. Esta ha sido una cooptación también histórica. Y por si esto fuera poco, además tenemos la intervención de las autoridades, que es parte de lo que aborda la iniciativa que hoy sin duda vamos a apoyar del senador Cepeda, porque lo que busca es garantizar que haya esa libertad sindical, porque históricamente las empresas, las autoridades se meten en la vida interna de los sindicatos, tratando de incidir en qué dirigente es el que le conviene. Y miren, una muestra muy clara la tenemos simplemente hoy aquí en la Ciudad de México. Es la segunda ocasión que el sindicato del gobierno de la ciudad gana el mismo dirigente, por segunda ocasión el dirigente de la sección de limpia, y no le permiten que tenga su toma de nota, porque además México es de los pocos países donde los sindicatos piden permiso para nacer, piden permiso a la autoridad para que les den la toma de nota de nacimiento y que sea el gobierno el que diga si quiere que un gremio tenga o no tenga nacimiento, si quiere que un dirigente exista o no exista. Y tenemos que reconocer que desde fuera nos vinieron a enmendar la plana. A partir de la firma del TEMEC, hace poco menos de 7 años, 8 años, logramos la reforma a la ley que permite efectivamente que se garantice la libertad de asociación, la libertad sindical. Por eso logramos en el apartado A, trabajadores de iniciativa privada, y por eso hoy celebramos esta iniciativa que presenta el senador Cepeda, porque viene a complementar
esta reforma que quedó inconclusa porque estamos incluyendo a partir de esta reforma el apartado B. Por eso anunciamos que desde Movimiento Ciudadano vamos a ir a favor de esta iniciativa y esperamos que todo mundo en este Senado cerremos filas para seguir defendiendo la libertad sindical de los trabajadores de México. Muchas gracias. Gracias, senadora Barrales. Tiene la palabra la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez de México para hablar a favor. Hasta por 5 minutos. Señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, la autonomía es un derecho de las organizaciones sindicales, el cual es necesario para el funcionamiento libre sin interferencia del gobierno, los empleadores u otros sindicatos. Este derecho implica que los sindicatos puedan redactar sus estatutos, elegir a sus representantes por voto libre y directo, organizar sus actividades y formular su programa de acción de manera independiente. En México, las reformas laborales impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación han fortalecido diversos aspectos que inciden en la autonomía sindical, incluyendo el fortalecimiento de la democracia interna y la eliminación de vicios que te permitirían el control externo de las dirigencias sindicales. A pesar de estos importantes avances, es necesario continuar fortaleciendo la autonomía sindical en nuestro país para asegurar la libertad de organización y pluralidad, evitar las prácticas que sean contrarias a la autonomía. En este contexto, el dictamen que estamos discutiendo representa un paso decisivo en las acciones de fortalecimiento en esta materia. Contribuye a la consolidación de una auténtica autonomía sindical en el servicio público. Por décadas, el sindicalismo de las y los trabajadores del Estado había estado sometido a los actos de injerencia, donde la voluntad de la base podía ser fácilmente doblegada por intereses ajenos. Hoy, con esta reforma, blindamos el derecho inalienable de las bases trabajadoras a elegir a sus líderes de manera libre, directa y secreta. La esencia de esta reforma radica en 2 pilares fundamentales. El primero, garantizar que los sindicatos tengan una adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas, al adicionar el artículo 69 bis de la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado. De esta forma enviamos un mensaje claro y ineludible de cero tolerancia a los actos contrarios a la autonomía sindical, los cuales serán considerados faltas administrativas graves. El segundo pilar de la reforma es la adición del artículo 64 quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para enumerar claramente las 19 conductas relativas a la injerencia sindical que serán sancionables. Con estas medidas, cualquier persona servidora pública que actúe con parcialidad, favorezca candidaturas o intente influir en la libertad del voto sindical, incurrirá en una falta administrativa grave y será sancionada. Esto significa que de ahora en adelante la neutralidad institucional no es una sugerencia, es una obligación legal. La equidad en los procesos sindicales es ahora un principio tutelado por la ley y la voz de cada trabajadora y trabajador será el único motor de las decisiones de sus sindicatos. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen en virtud de que una autonomía sindical efectiva no solo fortalece a las organizaciones gremiales, sino que robustece la calidad de la administración pública en su conjunto. Un sindicato fuerte, democrático, transparente, es el mejor contrapeso para exigir respeto a los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y elevar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Esta reforma no es un punto final, sino un punto de partida para continuar fortaleciendo la autonomía sindical y así dotar de mejores herramientas a la democracia que se construye día a día en todas las instituciones.
Por todo lo anterior, votar a favor del presente dictamen significa apoyar al sindicalismo libre, justo y responsable. Felicito al senador Cepeda por esta propuesta en bien de todos los trabajadores del Estado. Gracias. Gracias, senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Tiene la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval del Grupo Parlamentario del PRI para hablar a favor. Que no se nos olvide, a Carlos Manso lo asesinó el Estado. Y aunque aquí nos quieren callar y cerrar y reventar sesiones, el PRI hablará sí o sí del tema. Desde el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República enviamos nuestras condolencias a la esposa y a los hijos familiares de Carlos Manso. Senadoras y senadores, qué gusto que hoy sí puedo estar aquí en la tribuna frente a ustedes, porque ayer ilegalmente cerraron la sesión, a pesar de tener oradores inscritos en lista. Y se los voy a mostrar. Senadora, ¿me permite? Presidenta, yo he respetado su dirigencia. Ayer usted puso ejemplo aquí de que se respetaran los acuerdos de los grupos parlamentarios. Y no se respetó. Yo era la que seguía de la lista después de Manuel. Y usted cerró la sesión indebidamente. Aquí se los digo, no nos van a callar. A Carlos Manso lo asesinó el Estado. Es cuanto con mi intervención, Presidenta. Está solicitando el uso de la palabra la senadora Alejandra Arias. ¿Con qué objeto? Una moción de orden, Presidenta, únicamente para apegarnos al tema que se está tratando y no tratar de meter agenda política por la puerta atrás. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, senadora. Se acepta la moción. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández del Partido Acción Nacional para hablar a favor. Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, cuando leí el dictamen de esta reforma supe que debía participar y anticipo a todos ustedes que mi voto, por supuesto, que será a favor del dictamen. Porque confío en que con esta nueva normativa terminen los abusos contra la clase trabajadora como los que hoy están ocurriendo en Nayarit. Durante décadas, la vida sindical del servicio público estuvo marcada por el control político, la injerencia y el uso indebido de los sindicatos como herramientas de poder, no como espacios de representación genuina. Con esta reforma, el Senado refrenda su compromiso con una democracia sindical libre de imposiciones y con el respeto pleno de los derechos laborales de miles de servidores públicos. El nuevo artículo 69 bis reconoce que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado deben de gozar de protección contra toda forma de injerencia. Esto significa que ninguna autoridad o titular de dependencia podrá intervenir directa o indirectamente en su constitución o funcionamiento, interferir en una elección, condicionar apoyos o usar recursos públicos con fines sindicales será ahora una falta administrativa grave. Por primera vez se establecen sanciones específicas a estas prácticas, cerrando la puerta al viejo corporativismo que tanto daño le hizo a la libertad sindical. En mi estado, Nayarit, compañeras y compañeros,
Trabajadores han sido hostigados y despedidos por manifestarse. Otros les han quitado las compensaciones y los siguen intimidando por el único motivo de manifestarse exigiendo la toma de nota de una elección que fue hace un año. Esta iniciativa demuestra madurez institucional, reconoce la autonomía sindical sin debilitar la rectoría del Estado. Protege el derecho de los sindicatos a decidir sus directivas y estatutos, pero también impide que las autoridades utilicen su poder o recursos públicos para influir en su vida interna. Al vincular la injerencia sindical con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se garantiza que las sanciones sean ejemplares y efectivas, no meros llamados de atención, y con ello cerramos un ciclo de impunidad que afectó por años a quienes sostienen la administración pública. Compañeras y compañeros, la democracia sindical es una conquista histórica. No puede depender del ánimo o del color del gobierno en turno. Un sindicalismo auténtico nace del voto libre, no del favor político, de la libertad, no de la coacción. Celebro que estemos discutiendo una reforma que fortalece el marco jurídico para proteger la voz de las maestras, maestros, de médicos, de trabajadores administrativos y servidores públicos, que todos los días hacen posible el funcionamiento del Estado. Por congruencia, por justicia y por respeto a la autonomía sindical, mi voto es a favor. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. En virtud de que no hay más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría nos informe sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas para este dictamen. Con gusto, Presidenta. Informa a la Asamblea de las reservas presentadas. Del senador Miguel Ángel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, el artículo 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional y artículo 64 cuáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es todo, Presidenta. Gracias, secretaria. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. Por tanto, si no hay nadie más, se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Ya votaron. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 101 votos a favor, 102, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Iniciamos entonces la presentación de las reservas. ¿Me están pidiendo la palabra? El senador Cuauhtémoc Ochoa, sí. Toma nota la secretaría con mucho gusto. Entonces, continuaríamos con la discusión Iniciamos la presentación de las reservas y se concede la palabra al senador Miguel Pavel Jarero Velázquez del Grupo Parlamentario de Morena en torno al artículo 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y el 64 cuáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A nombre de los senadores Alfonso Cepeda Salas y Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora presidenta. Hacemos nuestro lo que ha planteado aquí en la tribuna el senador Manuel Huerta y el senador Alfonso Cepeda. Lo decíamos en el trabajo de comisiones. Yo les compartía que nos tocó en la legislatura federal, en la primera legislatura de la transformación del 2018 al 21, empezar a construir el nuevo modelo en estos asuntos laborales con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que en ese sentido nosotros éramos congruentes en el sentido de que toda una vida pues hemos luchado por la democracia, por las libertades democráticas y que en ese sentido esa era una de las razones de acompañar la propuesta hecha por el senador Cepeda. Por eso también retomábamos que teníamos que alejar cualquier tentación del poder en esta nueva construcción del sindicalismo mexicano, cualquier tentación autoritaria de intervención, de meter la mano en temas que desde nuestra opinión solamente competen a las trabajadoras y a los trabajadores. Por eso, pues nosotros hoy estamos aquí y solamente por cuestión técnica, como bien se señalaba anteriormente, quisiéramos poner a consideración esta reserva que se propone que cambiemos el catálogo de las conductas sancionables previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que pase a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución, lo cual, como queda en evidencia, no toca el fondo del dictamen, sino que únicamente abona a una mejor técnica legislativa. ¿Sería cuánto? Muchas gracias.
Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señora presidenta. Está a discusión. Al no haber personas oradoras inscritas, solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta que ha sido presentada. Después consulte a la Asamblea si es de aceptarse. Doy lectura. En consecuencia, se propone que el segundo párrafo que se pretende incorporar al artículo 64 cuáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pase a ser el segundo párrafo del artículo 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aceptada, señora presidenta. Se reserva para su votación nominal con las propuestas aceptadas. Una vez agotada la presentación de las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y 64 cuáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con las modificaciones aceptadas. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de artesanas y cocineras tradicionales del municipio de Villa de Tezontepec y de diversas regiones del estado de Hidalgo, entre ellas de algunas zonas que fueron afectadas por el huracán Priscila y quienes participaron en la exposición gastronómica y artesanal Unido. Visitantes acuden por invitación de la Dimey Olvera. Sean bienvenidos a esta sesión del Senado de la República del Federalismo, la Casa de Sí, senadora Malú Michel, ¿con qué objeto? Gracias, senadora presidenta. Voto en lo general, por favor, a favor. Discúlpeme, pero Toma estábamos nota en la una secretaría. comisión. Gracias.
Sí, senador Monreal, ¿con qué objeto? Nada más, senadora, para que registre mi voto a favor. En lo general no pude votar, pero ahorita aprovecho para que me lo... Muy bien, toma nota la secretaría. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Sí, el sistema está abierto, pueden votar todavía. Sigue abierto el sistema. Señora Presidenta, conforme el registro en el sistema electrónico, se han emitido 100 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y 64 cuáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con las modificaciones aceptadas. Por tanto, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 69 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y se adiciona un artículo 64 cuáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.